es la fe? Respuesta: no es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. También es una confianza segura, encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso en Dios, estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí. Y esto gratuitamente por la misericordia de Dios, en virtud de los méritos de Cristo solamente. ¿Ven qué respuesta más preciosa? Y les llamo la atención una vez más a que presten atención siempre. La pregunta es personal. El catecismo está formulado de manera personal. ¿Qué cree usted? ¿Qué es esto? Y usted debe saber responderlo de manera personal. Entonces vamos a ir a varios versículos de los que vienen en el catecismo como prueba, y vamos a ir entonces desarrollando el tema de la fe. Por favor, quisiera que alguien me lea por Hebreos capítulo 11, el versículo 1 y también el versículo 13. Carta a los Hebreos 1, el 1 y el 13. Hebreos 11. 1 y el 13 también. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe debemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, los dos versículos, uno define la fe y el otro ve el alcance de esa fe. Entonces dice, es pues la fe, la certeza. Certeza viene de que algo es cierto, y entonces yo, como sé que es cierto, estoy seguro de ello, tengo certeza, tengo seguridad. Pero si dice la certeza de lo que se espera y usted ni siquiera sabe de lo que se espera, tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, quisiera que partamos de aquí. La fe no es un sentimiento simplemente, como muchas personas hablan de la fe. Yo tengo mucha fe en que tal cosa pasará o que otro. Y esa fe es simplemente una cuestión emocional. Aquí nos dice, es una certeza de algo que se espera. Es decir, usted tiene que haber recibido un cierto conocimiento. Tenemos que luchar contra eso porque hay la tendencia de ver la religión como algo más de sentimientos y emociones que algo de entendimiento. Hay una cierta información que usted tiene que comprender y entonces él dice, yo tengo una esperanza y esa esperanza es cierta, tengo certeza de algo que yo espero. Luego la otra palabra usada ahí también es muy útil, dice convicción de lo que no se ve. Convicción viene, ¿de qué le suena? Estoy convencido, tengo una convicción, significa estoy convencido, no estoy dudando, estoy convencido de que esto es así. Y luego termina diciéndonos algo que refuta la fe de muchos, la convicción de lo que no se ve. Por eso muchas de las prácticas religiosas no son fe, son superstición, porque se basan precisamente en ver, oír, sentir. La convicción de lo que no se ve. Pensemos en el acto mismo de la oración. Sobre todo nosotros que no tenemos, imagínense usted, ¿a quién le está hablando? ¿Con quién está hablando usted? No hay nadie. Está hablando solo. Pero esa es la fe. Yo estoy seguro que Él me escucha, consciente. Pero esa seguridad no es simplemente, es que algo semejante a lo que la gente llama sugestión. Me lo digo tanto que me lo creo. No, yo sé por qué es que soy escuchado. Tengo que tener cierta información de la cual estoy convencido que es cierta para estar, y esa es la fe. Entonces, ¿cuál es esa fe? Por ejemplo, en el caso de orar. ¿Por
qué estamos tan seguros de que cuando nos arrodillamos a orar, hay un Dios que nos escucha? Porque ese Dios se ha revelado a nosotros en su palabra, y en su santa palabra nos dice que la mediación de su Hijo Jesucristo hace posible que nosotros seamos atendidos. Pero usted no lo ve. Y eso es lo que hace también vana la adoración de muchos, porque depende de sus sentimientos o emociones y no convicción. Hay días en los que el culto, por algunos elementos, es más emotivo, teníamos un cierto estado de ánimo con el cual salimos tan contentos, etc. Y qué lindo cuando eso sucede. Pero hay otros días en que por su pecado pudiera ser, por su estado de ánimo, por otros factores, no se sintió tan, como dice la gente, no se sintió tanto la presencia de Dios. ¿Es eso? Tenía que sentir, o usted cree lo que dice la Biblia, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. La fe le hace confesar: Cristo está en medio de nosotros porque hemos invocado su nombre. A pesar de que hoy, por ciertas y ciertas circunstancias, no me siento ni tan gozoso ni tan contento como antes. Ven. Luego ese otro versículo que leímos, el 11:13, nos dice que... Este fue el que usted leyó, conforme a la fe murieron estos 11. Era el 13. Ok, pero yo lo voy a leer para ustedes. Es que todo el capítulo trata sobre el tema de la fe, pero en el 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe que ustedes tienen, si es verdadera fe, es algo que les capacita a morir por eso que ustedes creen. Vea que esto dice: conforme a la fe murieron. En esperanza, no vieron la respuesta, pero murieron completamente seguros. Vea qué frase más hermosa: creyéndolo y saludándolo. ¿Cómo vas a saludar algo? Es porque ya en su mente lo está viendo. Entonces, es muy, muy importante que empecemos por ahí. La fe verdadera se trata de un cierto conocimiento que nosotros tenemos, un conocimiento sobre ciertas verdades que Dios nos ha revelado, o, si lo podemos decir mejor, sobre la verdad que Él nos ha revelado y la cual vamos conociendo paulatinamente. Cuando Cristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no habla de una verdad que se puede conocer de inmediato o en un momento, sino una verdad que vamos conociendo cada vez más y que hace ese efecto en nosotros, nos va haciendo cada vez más libres. Pero la fe no se puede quedar en solo conocimiento, y hay lamentablemente ese riesgo también. Así como nosotros, ustedes me oyen hablar de que hablo en contra de aquella fe que realmente no es fe, sino sentimientos o emociones, hablo en contra de aquella fe que es solo conocimiento, porque no es lo que vemos en la Biblia. ¿Quién pudiera leerme Santiago 2:19? Ralph. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos que sí, usted puede tener el conocimiento de algo que así es, y afirmarlo y estar muy convencido, pero es lo que llamaríamos la fe de los demonios. Pues vamos a la pregunta que hace Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Todos levantamos la mano. No somos politeístas, no creemos en diferentes. Dios es uno. Y entonces Él nos responde: te voy a contar quienes también creen que Dios es uno. ¿Y de qué le sirve ese conocimiento de que Dios sea uno a los demonios?
¿A qué los lleva? Los lleva a amar a Dios, a obedecerle a Dios. No, a pesar de ese conocimiento, están en contra de Dios. Y más, como decía Spurgeon, el pecado del hombre es aún peor, porque los demonios tiemblan y el ser humano se rebela. Entonces, no puede ser, como decía, ni solo no puede ser sentimientos y emociones, tiene que haber conocimiento, pero no puede ser solo conocimiento, sino que tiene que ser una fe digna de ser vivida y, como les decía, de morir por ella. Y con respecto a esto, de emociones y sentimientos, también me gusta que aclaremos que es parte del ser humano, no lo podemos apartar, no podemos suprimir emociones y sentimientos. Lo que no podemos es pensar que eso determina nuestra fe. Porque puede haber emociones y sentimientos sin haber verdadera fe. Leamos ahora Gálatas 2:20. ¿Quién lo desea leer? Mauricio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, oigan esa frase. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, seguimos siendo personas que vivimos en este mundo. Cuando nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios, no ascendemos al cielo de una vez, tenemos que vivir en este mundo. Y a eso es a lo que Él le llama, tengo que seguir viviendo en esta carne todavía. ¿Por qué? Pues, y hablando de la pregunta del juez, porque nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Esperamos esa redención de nuestros cuerpos, la glorificación. Pero define algo así: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de una cierta manera. La fe es algo para vivir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso también nos lleva a otra parte muy importante al hablar de la fe. Y les digo porque es que estas son las conversaciones que tenemos con la gente. La mayoría de la gente tiene fe o dice tenerla. Y algunos hasta dicen, yo tengo mucha fe. Y otros dicen, lo importante es tener fe. Y esas frases de lo importante es tener fe y tenga fe, las oímos mucho. Si usted va, por ejemplo, a un hospital, a la sala de espera, por ahí, tenga fe. Tenga a su hijo, mamá, quien sea, enfermo, tenga fe. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Y cómo hago para tenerla? Tenga fe, tome. No se puede así. Porque pasamos a la otra cosa muy importante de la fe. Lo importante no es ese conocimiento o sentimiento, sino dónde ese conocimiento y sentimiento y convicción, como lo que decíamos al principio, esa convicción, ¿dónde está depositada? Ahora pasamos a un segundo elemento de la fe, una confianza segura. Una confianza segura. Y eso depende de dónde está, cuál es el objeto. Por eso hay un himno muy bello que cantamos: objeto de mi fe, divino Salvador. Y entonces, esto nos trae a la seria reflexión: ¿dónde está la fe de las personas? ¿En qué? Si no tenemos el correcto concepto de fe, entonces podemos decir como la propaganda, hasta la importadora Moon, esa es la que tiene fe. Porque no sabe qué es la fe, ¿verdad? Eso no es para tener fe. Ni nada que no sea el Hijo de Dios, Jesucristo. Solo en Él puede estar nuestra fe. A veces también la gente usa la expresión, yo tengo fe de qué, tal cosa. Pero eso no es correcto, no es dónde está su fe. Usted sí puede decir, confío en Dios que tal y tal cosa. ¿Por qué está orando por ello? Porque usted ve que es conforme a su voluntad, etc. Pero no es algo de sugestión como la mayoría de las personas piensan. Tristemente, el objeto de la fe de muchos es un objeto inválido y entonces es una fe inválida.
La fe es, y esto es para memorizar y eso sí entenderlo. La fe es el instrumento de nuestra justificación. El instrumento, el que nos justifica a nosotros es Jesucristo por medio de su sacrificio. Y recuerdan lo que vimos hoy hace 8, muy importante, aquellas ilustraciones de la vestidura. Me quita las vestiduras viles. Mi propia justicia, mis pecados, esto me da la vestidura limpia, perfecta, ropa de gala, decíamos hoy hace 8, de Cristo. Esa es la justificación. Bueno, es para que eso se dé, Dios usa un instrumento que se llama la fe. Pero es el instrumento, el que lo hace todo es Dios. Entonces, antes de leer esto de la justificación por la fe, quisiera que pensemos: ¿tiene usted la fe del Hijo de Dios? ¿Vive usted según la fe del Hijo de Dios? Jesucristo. Leamos Romanos 14, 16, por favor. Marco. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es el Padre de todos. Romanos 14, 16 dice, sí. Es 4:16. No, pero leyó bien entonces, hermano. Usted leyó bien. Así es, ese era el correcto. Soy yo el que tenía es uno de más aquí. Es 4:16. Es por fe, para que sea por gracia. Porque si no, habría que hacer algo a cambio, habría que ganárselo. Si no es por fe, hay que ganarlo. Y de lo que viene hablando el apóstol es de que Abraham creyó, no hizo, creyó, y le fue contado por justicia. Así recibió él la justificación y así la recibimos nosotros. Romanos 5:1, que ojalá todos procuren aprender de memoria, es: justificados pues por la fe, por el instrumento de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también habíamos visto que esa justificación es imputada, es decir, se le da a la persona la justicia como si fuera propia de él, aunque es la de Cristo. ¿Cómo ocurre eso? Por medio de la fe. Y alguien, por favor, que me lea Romanos 10:10. ¿Lo tiene, Byron? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien. Cuando dice con el corazón se cree, ahora entonces nos está hablando de fe en la cual está involucrado mi ser interior. Cuando hablamos del corazón, creo que todos entendemos, pues se refiere realmente al órgano físico que bombea la sangre, pero tiene mucho que ver el que se le llame así, el corazón, porque es el que bombea ¿qué? La vida. Entonces, con el corazón se cree. Es decir, si nosotros nos revisamos en cuanto a la manera en que vivimos la fe o lo que decimos de la fe, quedamos cortos en eso de hacer algo de corazón. Con el corazón se cree. ¿Cree usted con el corazón? Entonces ahí está pasando eso. No es solo aquel conocimiento que adquirí de lo que me dijeron, de lo que yo veo que sí, que es razonable, de la Biblia dice, y yo lo acepto aquí. No, se necesita algo que usted crea de corazón. Si no tiene esos elementos, tanto el cognitivo como el de esa
que llamaban fiducia, esa confianza plena, entonces puede ocurrir que se le acabe. ¿Ha oído la expresión? No pierda la fe. O más bien, algunos creo que ya se perdió la fe. Eso es porque no era la verdadera fe. Porque la verdadera fe tiene una característica indispensable, y es que no se acaba, persevera. Por más poca y débil que sea nuestra fe, no se va a acabar. Y ahora vamos a ver por qué. Y es porque eso no lo fabricamos nosotros. Si dependiera de nosotros, entonces sí se puede acabar. Una y otra vez nosotros vemos al estudiar la Sagrada Escritura que es una interpretación muy incorrecta, la de aquellos que piensan que usted puede ser salvo hoy, pero ya mañana no ser salvo, y después otra vez volver a ser salvo, y así estar en eso. No, una persona que abandona la fe, que se descarría definitivamente del camino, etcétera, simplemente está demostrando que no tenía esa fe verdadera, la que Gálatas 2:20 dice, la fe del Hijo de Dios. La da de tal manera que es la fe por la cual dice murieron y por la cual vivimos. Y esa fe lleva a algo, porque dice que con la boca se confiesa para salvación. Y obviamente esa expresión lo que dice es que eso produce algo, que la persona que tiene esa fe hace algo y lo demuestra de cierta manera, lo confiesa. Aunque sea mudo físicamente, algo hace en el corazón la fe, de manera que lo expresa. El que de verdad tiene esa fe, lo confiesa para salvación. Vamos a ir al libro a la carta a los Gálatas, capítulo 2. Bien, perdón, hermanos, es que es Efesios, capítulo 2. Voy a leer desde el 7 en adelante, vamos a ver más bien, desde el 4. Quisiera que veamos todo el contexto y lleguemos al versículo 8, que es el que vamos a considerar. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ver entre estos versículos 4 en adelante, ¿quién es el que está actuando constantemente? ¿Quién se dice que hace las cosas? Pues vamos a irlo viendo uno por uno. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Quién nos amó? Es Él el que nos amó. Y el apóstol Juan después en su carta dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Dios nos amó y está mostrando su misericordia Él para con nosotros.
Ahora, la condición del hombre que se describe en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Es muy importante que entendamos que esta es la manera en que la Sagrada Escritura presenta la condición natural del hombre, porque la mayoría de las personas, incluso dentro de los evangélicos, presentan al hombre no como muerto, sino como enfermo. Pero aquí lo que dice es muerto. Y es importante hacer la aclaración porque es que el enfermo puede hacer algo todavía, pero el muerto no puede hacer nada. Entonces la condición es tan grave que no podía hacer nada, ni siquiera extender la mano, ni siquiera abrir la boca para que me echaran la medicina. No puedo hacer nada porque está muerto. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es que Dios le dé vida. Estando nosotros muertos, nos dio vida. ¿Quién la dio? Dios. Hasta el momento no hemos leído nada que nosotros, seres humanos, podamos hacer. Todo viene haciéndolo Dios. Dios nos amó, Dios quiso mostrar su misericordia. Dios entonces nos da vida y eso sí nos dice cómo. Porque no es simplemente que hay personas que hablan de yo vivía de cierta manera y un día reflexioné y la verdad es que, y yo conocí personas así, que tenía un compañero de trabajo que decía, yo bebí perdidamente por 14 años, no sé cómo me soportó mi esposa y mi familia, y un día me propuse y dije, no más, y aquí estoy, no sé cuántos años de no tomar. Eso es algo que el hombre puede hacer todavía. Aquí estamos hablando de cosas y no parece que nada podamos hacer porque estamos muertos. Por eso es que este concepto de la fe y de la salvación es tan chocante al orgullo humano, porque vamos leyendo y nada es mérito suyo, nada, todo lo hizo Él. Y lo que hizo, lo hizo en su Hijo Jesucristo. Nos dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo, lo enfatiza. En este contexto lo enfatiza 2 veces, que es por gracia, es decir, que no es por algo que nosotros podamos llegar a merecer, porque la gracia eso significa, ¿verdad? Que se nos da algo que no merecemos. Lo siguiente que hace es que juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y aquí nos viene a la mente la ilustración de Lázaro. Lázaro ven fuera de las palabras de Cristo. Es que no puede resucitar por sí mismo. Y a veces así es como se está presentando el Evangelio. Resucítese. No es que es al llamado de Cristo que el muerto resucita. Es la voz, la orden del autor de la vida que le dice al muerto, levántese de esa tumba. Y entonces ahí sí, nuestro mensaje entonces tiene que estar bien adecuado y entender con quiénes estamos hablando. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares. Él nos resucitó y Él nos hizo. ¿Ven? ¿Dónde está la participación humana hasta aquí? No hay. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo y Cristo está en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Versículo 7, y entonces nos dice ¿para qué? Que también molesta al ser humano que no haya algo, dice, ¿para qué es? Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, quien en todo esto recibe la gloria. ¿Quién? ¿A quién dice para qué es? No para que usted se sienta el bueno, que mire a tantos que le hablaron alrededor de usted y ninguno quiso, pero usted sí quiso. Y a aquel entonces se le va a dar un crédito porque usted sí fue sensible al que le hablaba de Cristo, porque usted sí quiso atender el llamado de Dios, pero nada de lo que vemos aquí tiene mérito el hombre. Es para que se vea la gracia de Dios, para que se exalte su bondad para con nosotros.
Y vuelvo a insistir, por eso, detrás de esa oposición a la gracia de Dios está ese deseo del ser humano de tener algo de crédito, algo de méritos en su salvación, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y llegamos al versículo 8, que es el que quería revisar detenidamente. Porque por gracia, y esto es lo que necesitamos definirla, porque a veces las personas pueden estar usando las mismas palabras, pero dándoles otro significado. Es decir, el catolicismo romano habla de gracia también, nada más que no es el mismo concepto que nosotros tenemos de gracia. Ellos hablan de una gracia infusa, y esa gracia, lo debemos entender para que sepamos contra qué luchamos, que es un error. En el catolicismo es así: la gracia infusa, es decir, la que el Espíritu Santo infunde en la persona, le capacita para hacer el bien, y haciendo el bien llega a ser justificado. ¿Ven? Después, si usted hace suficiente bien, llegará a ser justificado, como les comentaba también en la vez anterior. Por eso el concepto de santo de ellos y el nuestro es tan diferente, porque es algo que usted se gana, y ese santo no solo hizo suficiente, hizo más de lo que necesitaba, y ahora puede ayudar a otros con lo que yo llamo, un término que ojalá apunten por ahí: obras supererogatorias. Pueden después buscar lo que significa, ya se los había explicado, pero no lo olviden. Eso es lo que supuestamente hace la persona que llega a ser canonizado. Obras supererogatorias, obras que le alcanzaron no solo para su propia salvación, sino para ayudar en la salvación de otros. Esto es muy triste, vean. Yo no sé si ustedes han leído testimonios de curas convertidos. Richard Bennett fue uno de ellos, y él, cuando cuenta por qué él se hizo sacerdote, un sacerdote irlandés, ya murió, era por su anhelo de ayudar a la gente a salvarse. Entonces él, como cura, iba a ayudarles, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, hacer tanto bien como pudiera para ayudar a otros a salvarse. O sea, esto nada más es la muestra de la ignorancia de la verdad que revela la Biblia, que no podemos, que nada hay que podamos hacer que sea suficientemente aceptable, porque por gracia, sin merecerlo. Gracia significa sin merecerlo. Ahora, hablar de la gracia infusa del catolicismo, estamos en contra de ello. Pero entre los evangélicos hay otro concepto que se llama gracia previniente. Entonces es una gracia que le capacita, pero que usted todavía tiene el poder de resistirla. Ese es realmente el concepto arminiano de gracia. Sí, Dios extendió su gracia, pero como usted es el que decide al final, ¿entienden? Esta otra gracia de la que habla la Biblia, como es toda de Él y viene de Él, es una gracia eficaz, donde la gracia llega, transforma el corazón, le da vida, no hay nada, no se puede resistir. Sin esa gracia usted siempre resistirá el llamado de Dios. Sin esa gracia usted siempre elegirá su propio camino. Tiene que venir esa gracia que transforma y que lo hace a usted decidir lo que por su propio libre albedrío no hubiera decidido. Dice, por gracia sois salvos. Ahora, notemos también el tiempo del verbo. Ya lo somos. Si usted cree en Jesucristo, mi hermano, si de veras usted es verdadero, ya lo somos. A veces no lo vemos, y a veces pudieran hasta venir dudas y temores al corazón, pero aquí dice, no que seremos. Y sí, lo seremos completamente, pero ya lo somos. Por gracia sois salvos. Ya lo somos. Lo cual también es mal interpretado por nuestros oponentes, porque dicen que eso es demasiada arrogancia, decir que ya usted está salvo.
¿Y por qué es que a ellos les parece arrogancia? Porque tienen el concepto de que entonces ese se cree tan bueno que ya está salvo. No es eso lo que estamos diciendo. ¿Entienden? Para ellos que usted diga que usted es algo, qué bárbaro más orgulloso. Porque en la mente de ellos usted está confiando en sus obras y usted se cree el supercristiano. Pero tenemos que entonces que hablar por gracia. No lo merezco. Al día de hoy no lo merezco ni lo sigo mereciendo. Nada más, por gracia soy salvo. Y aquí nos dice el cómo, el instrumento una vez más. Por medio de la fe. Entonces ven, el instrumento para esa salvación, para esa justificación es la fe. Pero Él quiere aclararnos. Y esto no de vosotros. ¿Ven? Entonces veníamos desde el versículo 4 hablando y por ninguna parte era algo que decíamos nosotros. Y al hablar de la fe, Él lo aclara. No crea que esta parte sí es su partecita. Porque así es como algunos presentan el Evangelio y la salvación. Todo es de Dios, todo lo hizo Dios, pero la parte suya es tener fe. Como si usted pudiera fabricar esa fe. Como si esa fe es algo que ya todos tenemos. Entonces se hace necesario que Él agregue, y esto no de vosotros. No es producida por el ser humano, no hay manera, pues es don de Dios. ¿Cuántas veces se pone usted a agradecerle al Señor y a alabarlo porque le dio fe? Si usted no se enorgullezca nunca de su fe, porque esa fe es un don de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dígame, ¿qué es lo que usted tiene que no recibió? Y ahí nos acorrala, ¿sí? ¿De qué es? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Eso, así es como tenemos que tener bien claro. Y esto nos humilla a nosotros y es lo que necesitamos. Para entonces así, con humildad, habiendo recibido la gracia de Dios, responder, que eso es lo que después vamos a ver. Hay una respuesta, tiene que haber una respuesta a la gracia de Dios. Cuando nosotros leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 1 y 2, los voy a leer para ustedes. 2 Tesalonicenses 3, el 1 y el 2. Leo. Dice así: por los demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y oigan esta petición y prestenle atención, por favor. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos. Y se manifiesta eventualmente que no es de todos. Y esos hombres perversos y malos de los que habla el apóstol no están solo afuera negando a Dios. No son solo los ateos y los de religiones falsas. Están infiltrados en las iglesias del Señor. Y son hombres que eventualmente se mostrará que son perversos y malos y que no tenían verdadera fe. Piénsenlo, no es de todos la fe, pero yo tengo fe. Si eso no le lleva a usted a decir, alabado sea Dios que me dio la fe, entonces no ha entendido, porque esto es lo que tiene que producir en usted. Si Él lo dejaba a usted seguir por su camino, usted hubiera tomado la religión que a usted le guste, la superstición que a usted le guste, la filosofía, etc. Pero Él llegó y hizo todo lo que leímos ahí. Lo mira usted, muerto en sus delitos y pecados, le da vida, lo resucita con Cristo,
y le da la fe que es necesaria para recibir ese perdón de pecados. Y es una fe, como decía, viva, que es la que, por la cual nosotros nos vivimos, hacemos todo. Vivir por fe. Otro concepto completamente equivocado, ¿verdad? Es vivir con respecto a las convicciones que tenemos de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo a nuestro favor. Eso nos capacita para vivir para Dios. Y finalmente, hablando igual de la fe, los invito a abrir la epístola de Santiago. Ya que hablamos hoy de la fe, tenemos que ver que esa fe tiene que producir algo, si no, no era verdadera fe. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y lo que debemos entender es, ¿podrá esa clase de fe salvarle? No es posible, porque la fe verdadera sí hace algo en las personas y los hace producir fruto para Dios. Entonces aquí, como exhortación final, recordando cosas que hablamos en la primera lección con respecto a la fe cristiana, a la doctrina cristiana, leamos el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿se cree usted religioso? Hoy en día a nadie quiere esa palabra, pero en este momento parece que sí querían creerse porque era algo bueno. Y es algo bueno si se entiende correctamente. Si alguno de vosotros se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cuando nosotros hablamos de que la religión es vana en alguien, es precisamente por eso, porque no tiene verdadera fe. Es una fe que no ha producido nada. Y el 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si nos habla de una religión pura y sin mancha y sin mácula, quiere decir que hay religión que es impura y que está manchada, que no es la verdadera, que no es la de Dios el Padre, la correcta, que no produce nada. Y referencia a los viudas y huérfanos, debemos entenderla en su contexto, porque en aquel contexto nadie era más desposeído y desamparado que un huérfano y una viuda. Hoy no necesariamente es así. Hoy hay personas que son viudas o huérfanos y tienen todo lo que necesitan, pero estas eran personas que no tenían nada. ¿Y qué iba a hacer el creyente? ¿Desentenderse? Si alguien hiciera eso, dice, la religión del tal es vana. Pero hay otra parte, y no solo ese mostrar interés por los que sufren es parte de la verdadera religión, de la verdadera fe también, sino este último: y guardarse sin mancha del mundo. Si la fe que usted tiene, habiendo hablado todo esto de que es completamente por gracia, por medio de la fe, y si eso no le lleva a usted a guardarse sin mancha del mundo, sino que le lleva a pensar: entonces ya soy salvo y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, entonces vivo como yo quiera. Si ese es el resultado, entonces es que tiene una religión vana, porque la religión verdadera que viene como resultado de esa fe verdadera le lleva a guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor Dios bendito, clamamos a ti para darte gracias por la palabra que hemos leído y meditado en ella, pero también para rogarte que confirmes en nosotros la fe verdadera que nos lleva a vivir demostrando amor a nuestro prójimo y apartándonos de todo lo que es mundano y pecaminoso, y hacerlo entendiendo que con nada de lo que hagamos o dejemos de hacer ganamos méritos, sino que lo hacemos por amor
y en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Confirma nuestra fe. En el nombre de Jesús lo pedimos.